Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos aquí con nosotros a Pepe Abreu del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, representante de los trabajadores con quien vamos a hablar. Actualmente cursa en el Congreso el proyecto de reforma laboral que mandó el Poder Ejecutivo y supongo que hay varias vertientes con respecto a este tema, pero Pepe nos va a decir qué hay con respecto a este tema y qué posibilidades realmente hay de aprobar una reforma laboral que creo que no se hacía. Buenos días, Pepe. Buenos días. Que creo que no se hacía desde cuando Leonel encargó a Rafael Alburquerque y a los otros dos juristas especialistas en eso para que elaboraran, modificaran el Código Laboral, ¿verdad? Cuando las famosas reformas. Bueno, Geraldino, gracias Ana Mercy por invitarnos aquí. Y hay que decir esto, en 1992, en el 92, sí, el doctor Joaquín Balaguer, ¿verdad?, encargó a Milton Ray Guevara, Lupo Hernández Rueda, Lupo Hernández y Rafael Alburquerque. Sí. Murió Lupo, pero sí, Alburquerque y Milton están por ahí todavía. Es más, el doctor Alburquerque tuvo la virtud de ser el asesor nuestro durante todo este proceso. Sí, permanente, yo me acuerdo, sí. Milton estaba en el constitucional, pero el doctor Alburquerque siempre ha estado al lado nuestro. Sí. Eso ha sido por historia, ¿verdad? Y ambos han sido ministros de Trabajo, secretario en su momento. Fíjate qué curioso, de los tres componentes de esa reforma, sí, dos fueron ministros de Trabajo. Primero don Alburquerque y después Milton Ray. Después Milton. Es decir, es curioso, ¿verdad?, que dos le haya tocado ser ministro y que en el caso de Alburquerque le haya tocado ser ministro, participar en la elaboración del código, pero también participar en esta reforma. Es decir, ha sido como un proceso continuo. Yo, Gerardino y Ana Mercy, lo que me preocupa es esto, de este tema. Fíjate, por ejemplo, en la semanal del lunes 26 de agosto, nosotros fuimos a Palacio. Déjeme decirte que ahí estaba el sector empresarial, estábamos nosotros, y hubo una reunión previa a la semanal, en la que estuvo el presidente, estuvo el ministro de Trabajo, tres de los empresarios y los tres sindicalistas, que ustedes conocen, ¿verdad? Sí. Históricamente. Entonces, en esa reunión, el sector empresarial trató de que esa reforma no se diera a conocer ese día. O sea, ese lunes 26. Tenemos los periodistas ahí ya, ¿verdad?, convocados. Sí. Todo el mundo convocado. Pero, los empresarios alegaban que faltaba un tema. Ustedes pueden adivinar inmediatamente la cuál es el tema que falta. La cesantía. La cesantía, ¿verdad? Entonces, los chelitos después. Ellos decían que por eso, entonces nosotros le dijimos, mire, presidente, ese tema nosotros tenemos 11 años conversándolo, porque no nos olvidemos, ustedes siguen los acontecimientos, que esto comenzó en el 13, en el gobierno del presidente Medina. Se llevó ese periodo entero y el primer periodo del presidente Luis Abinader. Entonces nosotros le dijimos que ya no había más espacio de conversación porque nada ganaríamos debido a que el tema cesantía no era para nosotros un elemento negociable, que así como el derecho al desahucio que tienen los empresarios, para ellos no es negociable, la cesantía para nosotros tampoco lo era. Y no lo es todavía. Ni lo es todavía hoy. Entonces ahí se hace la semanal y el presidente declara, lo que el presidente declara, vamos a proceder a someter al Congreso los artículos consensuados de la reforma laboral y lo que no se consensuó quedará para otra reforma. No será parte de esta reforma. Eso fue preciso y claro. Entonces, el día 10, precisamente de octubre, recientemente, ¿qué hace el ministro de Trabajo? Va al Congreso y deposita y entrega al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el resultado de ese proceso de concertación que hicimos
en el Consejo Consultivo de Trabajo, ¿verdad? Que es un órgano, como saben ustedes, tripartito, ¿verdad? Sí. Que funciona en el Ministerio de Trabajo. Entonces, se deposita eso, se plantea, y después de eso, ahora, uno ve una ofensiva del sector empresarial diciendo que eso no es válido, que hay que abrir el proceso de discusión otra vez, que sin la reforma no tiene sentido, entonces, que sin la cesantía no tiene sentido la reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero advertir por aquí, por este canal, por este medio, que tiene tanta difusión nacional, lo siguiente. Hay que tomar en cuenta esto, miren. Lo que está ahí, lo que figura ahí, fue un consenso que se llevó 100 reuniones en 2 años y medio de este periodo gubernamental. 100 reuniones entre las partes. Se acordó siempre entre nosotros y ellos que solo se presentaría lo que se consensuara. Y efectivamente se ha cumplido por parte de la autoridad con ese precepto. ¿Qué puede pasar en el Congreso? ¿Qué es lo que quiero externar y dejar este mensaje? Si el Congreso actúa fiel a lo que entre la parte se decidió, debe saberse, Ana Mercy y Geraldino, que la cesantía no es parte de la discusión porque no figura entre los textos del código discutido y que por tanto el Congreso tendría que atenerse a revisar y a legislar sobre lo presentado por las partes. Ahora bien, como algunos dicen, no, el Congreso es soberano, eso tiene derecho a cambiar cualquier cosa que se le envíe, sea del lugar que sea el Ejecutivo, sea la ciudadanía, sean los sindicatos, ok. Entonces, nosotros decimos lo siguiente, ¿verdad? Decimos esto. Para hacer una inserción en esa discusión del tema de cesantía, tiene que hacerlo alguien con iniciativa legislativa. Pues se ha pedido hasta de un ciudadano, ¿verdad? Pero tiene que presentarlo a alguien con iniciativa legislativa. El Congreso tiene 3 partidos que lo controlan mayoritariamente. Uno que es el PRM, que tiene una mayoría absoluta, que fue su presidente quien lo presentó, ese proyecto. Otro es la Fuerza del Pueblo, que tiene una representación y cuyo asesor principal es el doctor Albuquerque, que es una figura prominente de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo. Y otro que es el PLD, que encabeza el presidente Danilo Medina. Danilo Medina fue el presidente que cuando el código se abordó en su gobierno, en el 2013, retiró un intento que hubo en el Congreso mediante la implantación del sistema de riesgo laboral en el país, le hace Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, Indopril, se intentó que la cesantía fuera asumida desde el Indopril, a pedido nuestro, por una manifestación que se hizo grande, retiró el artículo 4 de ese proyecto de Indopril. ¿Qué quiere decir esto? Que los 3 partidos concernidos en el Congreso conocen muy bien lo que pasó, saben el compromiso y deben entender, sus legisladores, que no debían inventar con ese tema. O sea que está en el Congreso, pero ustedes confían en que los legisladores no tocarán la cesantía. Esa es la palabra clave, Radino, la que tocaste, confiar. Sí. Sin embargo, ayer el senador de la provincia de Altagracia, el señor Dulucho Litín, como se le conoce, presidente de esta comisión en el Senado, dijo que si había que irse a vistas públicas por algún desacuerdo, lo iban a hacer. Se supone que si ya se trabajó tanto, no hay que hacer ninguna vista pública, ni beneficiar a nadie, sino trabajar ya en lo que ustedes han consensuado.
oír exactamente eso a Ana Mercia, el señor Rafael Duluth Cholitín, decir eso, ¿verdad? A veces yo pienso como que la gente asume unos cargos a veces, no sé, por elección, y como que no saben dónde están como perdidos. ¿Entiendes lo que son electos y sacan los votos que yo quiero y están como perdidos en el escenario, ¿verdad? No saben a dónde fueron. No saben. ¿Por qué, verdad? Ese mensaje ha creado una enorme confusión en la mesa, entre los trabajadores, y ha creado cierto nivel de indignación, porque como ha dicho, eso es preciso, ¿Qué vista pública tú vas a hacer? ¿Para qué la vista pública en un tema que se te ha dicho y que te he dicho, ¿verdad? Que ha sido discutido por 11 años, nada más y nada menos, que se ha dicho claramente, ese tema de cesantía es un tema que en República Dominicana nosotros no podemos ceder, por un tema que, claro, nuestra seguridad social no es segura, es insegura. La cesantía, señor Ana Mercia y Geraldino, usted lo sabe, es hija de la precariedad de los países, donde hay un sistema de seguridad social, de protección social. La figura de la cesantía no existe. No existe. No existe. En Estados Unidos hay cesantía, en Canadá hay cesantía, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en Islandia, en Nueva Zelanda, hay cesantía. Eso no existe en esos países. ¿Pero por qué? Porque es sólida su seguridad social. Y hay una seguridad social sólida que responde, ¿verdad? Pero aparte, Pepe, de la cesantía, se habla de un código laboral, proyecto de reforma del código laboral. Yo pregunto, ¿qué otros aspectos se van a reformar ahí o se van a tocar ahí que beneficie a los trabajadores o a los empresarios? ¿Cuál cosa importante hay? Sabe, Geraldino, que esa es una pregunta importantísima la que ha hecho, porque se habla de la cesantía, se habla tanto de eso, que todo el mundo cree como que es si lo nada único, más fuera ese artículo. Hermano, nosotros cedimos. Mire, aquí mismo, con ustedes, en los diversos espacios que tiene Geraldino, en que la mesa participa, ¿de qué hablan siempre los empresarios? Hablaron de cómo estaba diseñado el sistema procedimental en la República Dominicana, de los embargos temerarios, de los plazos, de los abogados que asumían acciones temerarias contra las empresas, muchas veces, sobre todo las pequeñas y las medianas, y muchas veces contribuían con acciones, ¿verdad? Y citas en el aire y cosas por el estilo, hasta poner en riesgo la existencia de una pequeña empresa. ¿Qué hicimos? Nosotros, Geraldino, acordamos crear la figura del juez de la conciliación. Ese es un juez que va a estar en una sala donde solo va a conocer los aspectos conciliatorios ante un diferendo que haya, por ejemplo, entre empleadores y trabajadores o entre un empleador y un trabajador. ¿Qué va a hacer ese juez? Agotar todo el proceso necesario para lograr un acuerdo entre las partes a corto plazo, para que sea menos sin necesidad poderoso, de ir a la corte de trabajo. Sin necesidad de ir al fondo, sin necesidad de ir a corte. O sea, primero la conciliación. La conciliación, agotar la conciliación. Sin necesidad de cerrar el negocio. Ese juez no va a intervenir en el juicio de fondo, como es ahora, ¿verdad? Sino conciliar, un especialista en conciliar. Pero concilia primero antes de que se vaya a juicio de fondo. Antes que vaya a juicio de fondo. Ok. Ese es un primer paso. Eso fue una idea, ¿sabe de quién? Del doctor Rafael Albuquerque, asesor nuestro, en base a su experiencia internacional. Y vino ahí, fue acogida por los empresarios y acogida por el gobierno. Bueno, otro tema. Tú sabes, Geraldina Ana Mercia, que había un tema de unos plazos fatales, porque para ejecutar una sentencia se procedía a dar un plazo de 3 días, pero sin decir claro, 3 días. Entonces 3 días podían ser viernes, sábado y domingo, y ejecutarte el lunes. ¿Tú entiendes? Un embargo, por ejemplo. ¿Qué se aprobó ahí? Se aprobó la figura de la octava franca, que como dice un especialista en materia laboral, se refiere a que el lapso de tiempo para la ejecución de cualquier acción de embargo
tiene un plazo de 8 días laborables, sin feriado, 8 días laborables, pero además está acompañado eso de que se quita la figura del depósito del duplo, porque actualmente, Geraldino, si usted condenaba a 100,000 para poder, por ejemplo, detener la ejecución, tiene que depositar 200,000 como duplo en efectivo. ¿Qué se hizo? Se le quitó el tema del duplo y se puso el monto de la condenación. Son 100,000, ¿entiendes? Pero además, sujeto también a que se pueda hacer mediante una fianza, ¿entiendes? No sencillamente, no un depósito líquido, porque eso, hay empresas que no tienen las condiciones, ¿verdad?, para responder rápidamente a un tema así, con efectivo, ¿tú entiendes? No, se pone el tema de la fianza. Todo eso se hizo ahí. Y los empresarios, tú ves que ellos no hablan de eso, ellos dicen que no, que aquí no se ha hecho nada, que sin la cesantía. Pero además, Geraldino, hicimos otra cosa. ¿Sabes qué aquí? El sistema ha cambiado de trabajo. Aquí tenemos ya muchas empresas que son empresas de servicio continuo. Esto mismo donde estamos nosotros es una empresa que... Está el teletrabajo ahí, el teletrabajo. Geraldino, esto mismo estamos nosotros, es una empresa de servicio continuo, que no cierra nunca. Y hay muchísimas, sí, ¿verdad? De alimentos, de medicina, que se aprobó ahí, que en la empresa de servicio continuo se pueden acordar horarios entre las partes, ¿entiendes? Horarios que se pacten con trabajadores. Pero además, incorporamos la figura del teletrabajo. ¿Por qué? Por un tema. La oficializaron. La oficializamos, porque acuérdense que estaba por una resolución. Pero la oficializamos llevándola al código. Porque actualmente hay muchas personas, Ana Mercy y Geraldino, ustedes lo saben, que trabajan con una empresa que tiene sede en India, vamos a suponer. Pero tú estás trabajando aquí con ella, ¿verdad? Entonces muchas veces se contrapone la ley que rige, por ejemplo, el sistema, vamos a suponer, hindú. No, y hay un paquete de gente que trabaja desde su casa y es empleado de una empresa. Y empleado de una empresa, ¿verdad que sí? Y hace un trabajo subordinado, ¿verdad? Que no es independiente, porque hay un trabajo... un teletrabajo que puede ser independiente, pero hay otro que es subordinado, porque responde a una empresa. Entonces, las reglas para ese trabajo subordinado, pero a distancia, también fueron incorporadas al proceso. También hicimos un aspecto, Geraldino, importantísimo, que fue darle al Ministerio de Trabajo un papel más relevante en materia de inspección y capacidad sancionatoria. ¿Por qué se hizo? Ustedes saben que aquí hay un tema grave con el famoso 80-20. Ustedes lo saben, ¿verdad? Que cada rato tenemos un espectáculo con que, bueno, hay una empresa que contrata... ¿Qué se planteó con el 80-20? Exactamente, que te contrata. Por ejemplo, tú ves, señores, a mí me leyeron un letrero en un negocio chino. Está como decía, ese negocio chino. Se solicitan trabajadores, preferiblemente haitianos. O sea, puesto el letrero, tú ves. O sea, los chinos te ponen un letrero. Los chinos que pagan como ellos quieren, para pagarle al haitiano lo que menos. Pero te lo ponen en un letrero, ¿verdad? Claro. Se solicitan trabajadores, preferiblemente haitianos. Entonces, tú dices, pero solamente aquí, ¿verdad? Uno siempre dice que solamente aquí, pero el mundo es absurdo, muchas veces pasan muchas cosas, pero es un absurdo, ¿verdad? Que una autoridad de trabajo, por ejemplo, no fiscalice eso y te permita eso. Tú tienes que averiguar por qué eso ocurre, por qué ocurre. Es como dice Ana Mercy, le pagan lo que le da la gana, y si es un haitiano indocumentado, te puedo denunciar y no te pago. Y no te pago. Entonces ahí se le ha dado al ministerio la capacidad de accionar, en el sentido de que las multas, quiero advertir esto, ya no serán, por ejemplo, por un grupo de trabajadores en general. Tú tienes un grupo de trabajadores ilegales, no se te va a multar, por ejemplo, por un grupo general. Tú tienes 30 gente trabajando ilegalmente. La multa va a ser por cada trabajador, por cada uno de los trabajadores. Tienen que llamar al ministerio, al ministro de Cultura, porque él tiene gente de hace 14, dijo él. ¿Que tiene gente? De hace 10 y 15 años ilegales haitianos trabajando. Eso lo dijo el ministro de Agricultura, que cada rato dice, hay que llevarle que sin esa mano de obra, aquí en el país, fracasamos. No hay comida, ni hay construcción, ni hay producción. Y nosotros decimos... Pero, ¿en qué quedaron dentro de la reforma laboral? ¿En qué quedaron con el 80-20? Quedamos, Geraldino, en que
se va a fiscalizar de manera continua. Por eso se aumentó la capacidad de inspección de los inspectores. Pero además, la cantidad de inspectores. Pero además, el monto de la multa, individualizándola por trabajador, no por conjunto. Además, aclarar el estrato migratorio de la persona que labora, porque no es que no hayan extranjeros, pueden ser haitianos, venezolanos, chinos, sí. No. Es el tema de que usted no puede tener en un país una cantidad de personas laborando que usted no sepa ni quiénes son, ni dónde vienen, ni de qué dependen. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ante un agravio que una persona de eso cometa, todo el mundo sabe que aquí cada rato pasa algo. La persona cruzó la línea fronteriza. Ya, todo se perdió, ¿entiendes? Haya hecho lo que haya hecho. Entonces, ese desorden migratorio en la República Dominicana hay que terminarlo. Esa gente tiene que ser registrada, asentada, localizable. No puede ser una persona que figure en el aire prácticamente y que tenga un nombre ficticio, ¿verdad? Que tú no puedas determinar quién es. Más o menos, ¿cuántos artículos del código quedan reformados? Entonces, ahí, alrededor de un 20% de artículos quedaron reformados, porque no nos olvidemos que es un código que, hay que decirlo, ¿verdad?, es de lo más avanzado que tenemos en la propia América Latina. No necesitó una reforma igual a la del Trujillo, ¿te entiendes? Que hubo que hacer casi un nuevo código, porque el código de Trujillo era lo que los juristas llaman derechos simulados. Este código tiene muchos derechos consignados y por eso la modificación no fue total. Fue en los artículos específicamente denunciados por la parte para figurar en la mesa de esa modificación. Por último, Pepe, ya nos queda un minuto. Decía el presidente en esta semana que la República Dominicana, lo dijo en la semanal del lunes, estaba casi en pleno empleo, que las cifras señalaban eso. Realmente, ¿cuáles son los datos que ustedes tienen sobre el desempleo en República Dominicana? Aquí hay un desempleo estructural que no, lamentablemente, no ha sido lo que el presidente señaló, porque es estructural. Y tú tienes aquí un monto de aproximadamente 100,000 personas que flotan constantemente y no encuentran colocación. O sea, que tú puedes crear, por ejemplo, 100,000 empleos en un año y siempre hay 100,000 faltos de colocación, que no encuentran colocación, que no la encuentran. ¿Tú ves? Entonces, Banco Central lo que te hace es hacerse encuesta, como ellos dicen, después de trabajo, y si la persona no anda buscando trabajo, ellos consideran que ya, ¿verdad? No es que esa no califica para ser empleado. No califica para empleado, todo lo que, y lo excluye. Y por eso es que te figuran menos, ¿te entiendes lo que? Pero en realidad no es así, es un autoengaño, ¿te entiendes? Entonces yo pienso que el presidente no debe autoengañarse con esto y saber que las cifras realistas nuestras nos dicen que aproximadamente 100,000 jóvenes todos los años entran a la edad laboral apto para el mercado de trabajo y no encuentran. O sea que estaríamos entre unos 300,000 a 400,000 jóvenes exactamente. En empleo. Por eso necesitamos más aterrizaje con los cursos técnicos de Infotec, etcétera, etcétera. Profundizar más esa materia, más que la carrera universitaria que tanto muchas veces en este país prolifera en la mente de la gente. Hay que pensar más en la capacitación de técnicos medios. Que la técnica media que nos va a dar a nosotros el verdadero desarrollo. Rafael Pepe Abreu, gracias por conversar con nosotros, muy amable de tu parte. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Señores, a ustedes también, muchísimas gracias, nos vemos mañana.